Buen día, amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Es un placer para nosotros de nuevo llegar hasta su hogar, en compañía de los suyos, para celebrar servicio a nuestro Dios. Gracias por estar con nosotros en un día como este. Le damos la bienvenida y le deseamos la paz del Señor. Paz a vosotros. Como todos ustedes saben, hemos dicho ya varias veces que las cosas en Houston no están del todo bien. La epidemia del coronavirus todavía sigue azotando a nuestra ciudad y por esa razón nuestro templo sigue cerrado. Seguirá cerrado por varias semanas más hasta nuevo aviso. Así es que esté pendiente del nuevo aviso en el cual indicaremos que nuestro templo otra vez va a ser abierto. Mientras tanto, le suplicamos que siga usted formando parte de nuestro servicio todos los viernes en la noche y los sábados, donde seguiremos proporcionando la oportunidad de estudiar la Escritura. Recordemos los servicios que tenemos el viernes en la noche. Los jóvenes pueden juntarse a las 7:30 por la aplicación del Zoom para estudiar la palabra del Señor. Igualmente, el sábado durante el día, a las 10 de la mañana, tendremos nuestro servicio en inglés con cantos y el estudio de la palabra del Señor en inglés. En español, tenemos a las 4:30 de la tarde, de 4:30 a 6 de la tarde, nuestro servicio en español, donde también tendremos cantos y el estudio de la palabra del Señor en español. Entre los dos cultos, a las 2:30, de las 2 de la tarde a las 3:30, tenemos el estudio de nuestras escuelas sabáticas. La escuela sabática se está dando en inglés y en español y usted decide en cuál de las dos participar. Si le gustan nuestros servicios, denos un like o mándenos algún mensaje para saber que usted está viendo nuestros programas. Compártalo con sus familiares y con sus amigos. Como decíamos, este es el sábado glorioso del Señor. La Escritura nos dice en el Salmo 92, bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Así es que regocijémonos en el servicio de este día. Oremos, hermanos, y disfrutemos del servicio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque llegado la oportunidad en este día, nos permite, Señor, congregarnos a través de estos medios de comunicación para formar, Señor, una casa de oración delante de ti, estudiar tu palabra y cantar, Señor, alabanzas a tu nombre. Quieras, Padre, recibir nuestro servicio delante de ti como un perfume agradable. Quieras también, Señor, agradarte de todo lo que pensemos, meditemos y hablemos durante nuestros servicios. Te pedimos que nos des de tu Santo Espíritu, que prepares nuestras mentes y nuestro corazón para recibir tu palabra. Sé con nosotros, Padre, líbranos del malo y del mal. Líbranos de las epidemias, de este coronavirus que anda por todos los lugares. Líbranos a nosotros y a nuestras familias y a nuestras iglesias. Te lo pedimos y te lo suplicamos, pidiéndote que seas nuestro invitado especial en este día. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga y paz a vosotros. Disfruten nuestro servicio. Darme la luz y la paz.
Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos aquí a nuestra iglesia, al templo de la Iglesia de Dios Séptimo Día, donde desde este lugar estamos transmitiendo para compartir el mensaje con todos ustedes. Pero antes de hacerlo, vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque nos da la oportunidad de hacerlo y de compartirlo con ustedes. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, que moras en la altura de los cielos. Gracias, Padre bendito, te damos por esta oportunidad que nos das, por la vida que nos das, por la salud, por el bienestar que tenemos, no solamente de nosotros, sino de nuestra familia y mis hermanos. Te pedimos, Señor, que a través de este mensaje, Señor, nos puedas ayudar, sobre todo a ser mejores hijos tuyos. Y te pedimos, Padre, que este mensaje también sea entendible y sobre todo que venga de parte tuya. Bendice a mis hermanos que están desde sus hogares, Señor. Bendícelos grandemente y te pedimos, Señor, que así como ellos lo escuchan, este mensaje, también lo puedan compartir. Todo esto lo pedimos en bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al verso 9. Son versos muy conocidos. Y el verso 4 del capítulo 6 de Deuteronomio dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Vamos aquí sobre todo a enfocar el verso 5 del capítulo 6 de Deuteronomio. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu poder. Es algo que Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel. Y no solamente al pueblo de Israel, vamos a ver que también se nos fue extendido también para todos nosotros, para todos aquellos que a través de nuestro Señor Jesucristo, al creer en Él, formamos parte del pueblo de Dios. Pero vamos a ver cómo fue que el hombre no solamente fue un hombre con hálito de vida, sino también un hombre que tenía espíritu y que tenía una forma de pensar. En Génesis capítulo 2, verso 7, dice que después de que Dios que había terminado con la creación, formó al hombre, y dice el verso 7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alba viviente. Ustedes imagínense cómo el cuerpo, como si ustedes estuvieran formando ahí de barro, hacen un cuerpo y ven ahí el cuerpo ya hecho, pero no está inmóvil, no tiene vida. Y al no tener vida, por supuesto, no tiene pensamiento. Pero al tener ahí al hombre, dice que alentó en su nariz soplo de vida. Y al hacer esto, no solamente le dio vida, sino también le dio al hombre la capacidad de tener espíritu y tener también un alma. Y entonces, al tener el espíritu y a tener alma, empezó el hombre no solamente a vivir, sino también a tener la capacidad de sentir y de pensar. Y eso nos dice el capítulo 7 del capítulo 2, verso 7 del verso Génesis. Entonces, el hombre empezó a tener vida, a tener espíritu y a tener también cuerpo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, ahí también nos dice: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo el hombre también tenía no solamente un cuerpo, tenía
espíritu y tenía mente. Hay quienes dicen aquí que el ser es un ser tripartita, que está formado en 3 partes. Y eso, pues podríamos decir que está no correcto, porque si pusiéramos todas las partes de nuestro cuerpo, todas juntas, no solamente serían 3 partes. Es una inmensidad de partes que tiene nuestro cuerpo. Y la mente, pues lo podríamos dividir, pero en los estudios psicológicos y psiquiátricos, pues sí dividen la mente, y no en una parte, en 2 o en 3, sino en muchas partes. El hombre empieza a tener la capacidad de no solamente vivir, sino de tener un espíritu, tener una alma y una forma de pensar. Vamos a ver primeramente el espíritu. Cuando Dios le da el hálito de vida, primeramente el hálito se considera también con espíritu, pero también en la misma mente el hombre empieza a tener la necesidad de un Dios, de un ser superior a él. Y lo vemos desde el principio de la creación, que después el hombre, no solamente el que conocía a Dios, sino aquel que eran los hijos de los hombres, empezaron a tener imágenes, porque tenían esa necesidad de un Dios, tenían la necesidad de algo superior a ellos para poder creer y poderse pedirle a Él. En nuestro caso, los que somos hijos de Dios, el ser espirituales es tener el acercamiento a Jehová nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y también a todo lo relacionado con la Biblia. Todo lo que es espiritual, que viene de parte de Dios, aquellos que somos hijos de Dios, pues nos acerca también esa parte de nuestra mente que maneja el espíritu. El alma también está en nuestra mente, y lo podemos dividir en 2 partes. Como les decía, psicológicamente o psiquiátricamente puede haber muchas partes en la mente, y esto lo hacen sobre todo para poder estudiar de una manera más específica, pero para nuestro estudio nos vamos a dividir solamente en 2 partes. Primera, la parte que marca o maneja todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, y también todas nuestras reflexiones morales, que también le podríamos decir conciencia. Y la otra parte de la mente es aquella que se encarga del conocimiento, del saber a través de la experiencia, a través de la educación y el dominio propio. Todas estas 2 partes unidas por la voluntad. Y podríamos decir que la voluntad es la capacidad humana de decir con libertad lo que se desea y lo que no. Y esa parte de la voluntad nosotros también le podemos llamar libre albedrío. La capacidad que nos dio Dios a todos los hombres para poder escoger lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, estamos viendo que la mente humana es muy compleja, y que la mente humana también maneja todas las actividades que el cuerpo o que nosotros hacemos a través de nuestra vida. La mente es algo esencial para la vida, y tiene, si simplemente nos empezáramos a mencionar las funciones que tiene la mente, nos llevaría toda la tarde o tal vez más de eso. Pero este verso de Deuteronomio capítulo 6, el verso 5, que amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, era tan importante, o es tan importante, que también mismo Jesús lo recuerda. Marcos capítulo 12, verso 29 y verso 30.
Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice el verso 30, amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y se fijan que ya en este verso ya menciona alma y también de toda tu mente. Y es lo que nos vamos a enfocar en este estudio, es en fortaleciendo nuestra mente. Tenemos que fortalecer nuestra mente, ¿por qué? Pues para poder cumplir este mandamiento, el primero, que es amar a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y es tan importante, como le digo, primeramente se lo dio Jehová a Israel y después Jesucristo nos lo recuerda como este mandamiento, que es el primer mandamiento que tiene mucho importante. Entonces, ustedes estamos viendo que estamos dividiendo la mente humana en dos partes. Y vamos a explicar un poquito antes de dividirla. Primeramente, en la Biblia, cuando se menciona el corazón, que hay más de 900 versos que hablan acerca del corazón, pero la mayoría de estos versos no lo hablan de una manera literal. No está hablando del corazón que tenemos, que nos hace latir, que está bombeando la sangre a través de nuestro cuerpo para poder vivir. La Biblia está hablando del corazón, es de los sentimientos, se refiere a los sentimientos y emociones que tenemos como hombres o como individuos. Y cuando habla de estos versos, nos está hablando de estos sentimientos, amor, odio, miedo, coraje, alegría, tristeza, etc. Y también nos habla de los valores morales adquiridos a través de la enseñanza, tanto de nuestros padres como a través de la Biblia o a través de la experiencia que vamos teniendo día con día. Y todo esto aplicado a nuestra vida a través del dominio propio. Y vamos a ver más adelante especialmente lo que es el dominio propio, que viene siendo uno de los frutos del Espíritu y que también en algunas versiones lo marca como templanza. Es necesario tener un dominio propio para nosotros poder manejar nuestras emociones que están en nuestro cuerpo o sobre todo en nuestra mente y los valores morales que hemos adquirido a través de la educación y a través de la experiencia. Debemos fortalecer entonces pues nuestra mente para no sufrir desánimo, no sufrir depresión, no sufrir ansiedad o caer en las tentaciones del mundo. Al tener una mente tan compleja, nos es necesario saber cómo trabajarla y cómo seguir los consejos de la Biblia para no ser débiles de pensamiento y poder fortalecer nuestra mente. Hoy en día, ahorita sobre todo con lo que estamos sufriendo, hay estadísticas muy alarmantes, sobre todo la cantidad de muertes, no solamente del COVID, sino de suicidios que está pasando, porque la gente va a estar encerrada, estar con miedo, estar viendo lo que está pasando, no aguanta y se suicidia. Pero el suicidio no es algo de nada más de este año. Los últimos años se ha visto desde el año de 2008 para acá que los suicidios, sobre todo en la gente joven, ha doblado. Y no se diga en las universidades. Es tanta la cantidad de suicidios que para el año del 2018 había un promedio de 135 suicidios al día en Estados Unidos. En todos los Estados Unidos
por el año de 2018, se morían cada día 135 personas de suicidio. Y en el año 2018 hubo casi la cantidad de 4.500 suicidios en el año, pero más de 1,5 millones de intentos de suicidio también en el año 2018. Fíjese la cantidad de gente que está, que estaba tratando de suicidarse. Y todo esto porque no hay una mente fortalecida, no hay una mente fuerte para poder entender las cosas o para poder enfrentar las cosas, sobre todo si hay problemas. Sobre todo en los colegios hoy en día es donde está pasando todo esto. Primeramente vamos a ver que hay 3 cosas que debilitan la mente. Es la lucha entre la carne y el espíritu, la sabiduría del mundo y el orgullo. Estas 3 vamos a verlo. Primero, la lucha entre la carne y el espíritu. Romanos capítulo 7, verso 15 al 21. Y dice así, Romanos capítulo 7, verso 15 al 21. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esa lucha constante, y Pablo lo está haciendo referencia, entre el espíritu y la carne. Dice, y exactamente relata Pablo lo que a todos nosotros nos ha pasado. Ninguno de nosotros podemos decir que esto no ha sucedido, porque queremos hacer algo bueno, queremos hacer el bien, y de repente nos estamos dando cuenta que hicimos todo lo contrario. Y es una lucha constante entre el espíritu y la carne. También Pablo en Romanos capítulo 8, capítulo 8 de Romanos, versos 5 al 9, dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al espíritu, de las cosas del espíritu. Y entonces aquí ya Pablo empieza a hacer una división de aquellos que son espirituales, aquellos que son carnales. Y dice el verso 6, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y voy a leer otra vez el verso 8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y luego ya nos dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. Entonces fíjense ya en la división que empieza a hacer Pablo, y empezamos a ver que en nuestra mente existe esta lucha. La lucha entre la carne y lo espiritual. Pero Pablo dice al último, que nosotros no somos de la carne, sino nosotros debemos de ser espirituales. Entonces, esa lucha es la primera parte que está debilitando nuestra mente. ¿Cómo debilita nuestra mente? Sobre todo si, como decía Romanos capítulo 7, del verso 17, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Si nosotros estamos dando cabida al pecado, estamos dando cabida constantemente a la carne, entonces tenemos no solamente una mente débil, sino también estamos debilitando más todavía nuestra mente, porque estamos dejando que
nuestra carnalidad se sobreponga sobre nuestra espiritualidad. La segunda parte, la segunda cosa que también debilita nuestra mente es la sabiduría del mundo. Yo nunca he estado en contra del conocimiento secular. Es bueno o fue bueno que nosotros fuéramos a la escuela y que ahora nuestros hijos o nuestros nietos vayan a la escuela. Pero cuando ellos van a la escuela, tenemos que estar seguros que ellos estén preparados, porque en las escuelas, sobre todo en las universidades, van a estar contrarrestando completamente, fíjense, no un poquito, no la mitad, sino completamente la creencia que tienen nuestros hijos o nuestros nietos de la creencia en Dios Jehová. Y va a ser una constante lucha o ataque en contra de ellos para que dejen de creer. Y no solamente eso, sino ya lo que Dios dejó establecido, por ejemplo, entre que hay dos sexos, hombre y mujer, ya las escuelas empiezan a manejar que no debe haber esa distinción entre hombre y mujer, que no existe dos sexos, sino ya hablan de 5, 6, 20, hasta 50 diferentes sexos, y constantemente están cambiando lo que Dios quiere o lo que la Biblia nos menciona. Pero también en las universidades es uno de los lugares donde hay mayor índice de suicidios. ¿Y por qué es esto? Porque muchos de los jóvenes primeramente vienen de hogares donde los padres no pusieron atención, luego no tienen una base religiosa, y luego al llegar a la universidad no solamente les quitan esa base religiosa, les quitan la base familiar, sino que también, inclusive, hasta esa base individual que deben de tener como seres humanos. Y entonces cuando se enfrentan a problemas ya más difíciles, no tienen que otra salida, si no es que drogas, alcoholismo o inclusive suicidio. La sabiduría del mundo es por un lado buena, pero por el lado malo, es totalmente destructivo. Proverbios capítulo 1, verso 29, dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Si las escuelas es para enseñar, y sí se ha marcado en el gobierno, que marca mucho la diferencia entre la iglesia y el Estado. Y está bien, pero esa división no la han respetado del otro lado, porque han quitado completamente lo que es iglesia, pero sería no mencionarla, sería dejarlo a los padres que eduquen a los hijos, sobre todo en la cuestión espiritual, pero las escuelas no hacen eso. Contrarrestan totalmente lo que los padres han enseñado a los hijos. Y esto, como dice Proverbios, aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Santiago capítulo 3, verso 13 al verso 18, dice: ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contentación en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, es animal, es diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia
se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Fíjense estas palabras que habla Santiago y que dice que es una de aquella sabiduría que viene de lo alto, y si usted hace comparación con la sabiduría del mundo, es un contraste como el de la luz a las tinieblas. La sabiduría que viene de parte de Dios dice que no es terrena, no es animal, no es diabólica, pero la sabiduría del mundo hay envidia, hay contención, hay perturbación, hay obras perversas. Y lo estamos viendo día tras día a través de nuestra vida. Cómo la sociedad, la sabiduría del mundo se enfoca más en todo lo que es en contra de Dios. Y vemos la actitud de aquellos que han tomado la sabiduría de Dios, que hay obras perversas, que hay contentación, que hay pleito, que hay lucha, inclusive hasta muerte. Juan capítulo 2, verso 15, primera de Juan capítulo 2, verso 15 al verso 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y sus concupiscencias, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, fíjense cómo la sabiduría del mundo debilita nuestra mente. Y dice que el mundo va a ser pasajero, porque va a llegar el momento que nuestro Señor Jesucristo venga y va a juzgar al mundo por esa sabiduría, en comillas, por esa sabiduría que según ellos tienen, pero que por un parte ha sido buena, pero la mayor parte ha ido en contra de Dios, en contra de la vida, en contra de la verdad. Y esto también debilita nuestra mente. El tercero es el orgullo personal. Eclesiastés capítulo 7, verso 16 y el verso 18 dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué te destruirás? No hagas mal mucho, ni seas insensato, ¿por qué morirás antes de tu tiempo? Y aquí Eclesiastés está describiendo una persona que por un orgullo excesivo cree saber todo, cree que es Superman, cree que no va a morir y empieza a hacer cosas tentando a Dios. Y al tentar a Dios, pues viene, por supuesto, como dice, la muerte. ¿Por qué morirás antes de tu tiempo? ¿O por qué te vas a destruir? Y lo vemos mucho en muchas personas que por quererse mostrar que ellos pueden, que ellos saben, que ellos son mejores que otros, hacen tontería y media. Y desafortunadamente no solamente se matan ellos, sino en ocasiones matan a otras personas inocentes. Romanos capítulo 1, verso 19 al verso 32. Porque lo que Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Es tan grande la creación, es tan de gran maravilla la creación y todo lo que nosotros vemos, que dice aquí el verso 21, porque dice que, el verso 20, que todas estas cosas son hechas de una manera tan suprema que cuando las vemos es inexcusable decir que no existe Dios. Pero viene aquí el hombre carnal, el hombre orgulloso, que piensa que por él se ha hecho las cosas, que él puede
mejorar las cosas, que Él puede hacer todo. Y luego dice el verso 21, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciendo ser sabios, se hicieron fatuos, y truncaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes, por la cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron al uso natural, en el uso que es en contra de la naturaleza, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no le pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Fíjense, el orgullo personal los llevó a tal grado que creyeron que eran mejores que Dios, o que más bien que Dios no existía, que ellos están en este mundo o existen en esta tierra simplemente por la nada. Pero que además no solamente eso, sino que ellos pueden hacer de su vida lo que ellos quieren. Y no solamente la vida de ellos, sino la vida de muchos de aquellos que le rodean. Y lo estamos viendo hoy en día. Siempre hemos dicho que nosotros no condenamos al pecador, sino condenamos el pecado. Y tenemos que no solamente condenar el pecado, sino hacerles saber a estas personas que están en pecado. Y tal vez nos escuchen o tal vez no, pero nosotros estamos haciendo el trabajo de que les estamos haciendo ver que están yendo en contra de Dios. Y luego dice el verso, vamos a leer otra vez el verso 28, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, impecables, sin misericordia. Y fíjense la lista, cómo se va haciendo larga, pero sobre todo, y usted al estar oyendo esto, está viendo lo que exactamente está pasando allá afuera y lo está describiendo exactamente como son. Y dice el verso 32 que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo los que la hacen, mas aún los que consienten a los que lo hacen. Entonces, fíjese, tenemos que tener cuidado con ese orgullo personal. Y hemos visto que como el orgullo personal ha debilitado a tal grado nuestra mente que inclusive, como dice estos versos, hemos mudado nuestro uso natural que Dios nos dio como hombres o como mujeres. Y no solamente eso, quitan la vida de gente inocente, como lo estamos viendo hoy en día en la sociedad, no solamente ahora que antes eran los abortos de 3 meses para abajo, ahora inclusive ya en muchos estados hasta los 9 meses ya están no solamente abortando niños, sino podemos decir están matando
a gente inocente. Y no se diga con todas estas luchas que está habiendo, sobre todo que estamos viendo en el norte, las protestas, quitándole a Dios sobre todo ese derecho que tiene sobre todos los hombres. Porque Dios dice que amó a todo el mundo para que todo el mundo se arrepienta, porque no quiere que nadie perece. Para Dios es importante todas las vidas, no solamente una raza en particular. Dios, su grande amor y su grande misericordia es para con todos, pero es tal el orgullo de las personas que inclusive le quitan no solamente las actitudes de Dios, su poder, lo que tiene, sino también hasta el derecho que tiene como creador de todas las cosas y creador de nosotros. Porque ellos dicen, no, es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Y sabemos muy bien, sobre todo por la Biblia, que somos hechuras de Dios, y al ser hechura de Dios, somos de Él. Y no solamente eso, que también por este cuerpo, este templo del Espíritu. Como lo estamos viendo en este estudio, que somos seres espirituales, somos seres pensantes, somos seres vivientes. Hemos visto las tres cosas que debilitan la mente del hombre. Ahora vamos a ver tres cosas que fortalecen la mente del hombre. La primera es la templanza, y la templanza es el dominio propio. Sabemos que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, y luego dice tolerancia, benignidad, bondad, fe. En algunas versiones, ahí donde dice tolerancia, dice dominio propio. Y cuando hacíamos la división de la mente en dos partes, al último decía que estas dos partes están unidas, la parte de las emociones y de nuestros efectos, y la parte que nos da el entendimiento y la sabiduría a través de la educación, están unidos por la voluntad del hombre. Y hablamos de que venía siendo el libre albedrío. Esas dos partes tiene que ser la tolerancia o el dominio propio. Tenemos que tener el dominio, pero el dominio no como nos está marcando la sociedad o como me marque tal vez mi orgullo, sino el dominio propio que viene de parte de Dios. Por eso que es un fruto del Espíritu. El dominio propio es el que nos va a ayudar a poder mantener esas dos partes de nuestra mente dirigidas completamente a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7, dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Romanos capítulo 12, verso 3 también dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, esa templanza nos ha dado Dios y que nos ha repartido, también lo podríamos decir, a través de la fe que nos es dada a través de las Escrituras. Entonces, la primera es templanza o dominio propio. La segunda es la fe. La fe y ¿qué viene siendo la confianza en Dios? Proverbios capítulo 22, verso 17 al verso 19 dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y pon tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deleitable
si las guardares en tus entrañas y que juntamente sean ordenadas en tus labios. Luego dice el verso 19, para que tu confianza sea en Jehová, te las ha hecho saber hoy a ti también. Entonces, también vemos que en un verso de la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y aquí dice el verso 17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y pon tu corazón en la sabiduría. Y aquí cuando está hablando de pon tu corazón, estamos hablando no del corazón que hace latir nuestro ser o bombear nuestra sangre, sino del sentimiento que es manejado a través de la mente y también el hombre espiritual que nos hace entender las cosas que vienen de parte de Dios. Y dice el verso 19, para que tu confianza sea en Jehová, que las ha hecho saber hoy a ti también. Job capítulo 22, verso 21 al 30, dice, y vamos amízate ahora con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y por sus palabras, pon sus palabras en tu corazón. Si te tornares al omnipotente, serás edificado. Alejadas de tu tienda la aflicción y tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de Ofir. Y el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata a montones. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás tu Dios tu rostro. Orarás a Él y Él oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y cierta a forma y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando fueres abatido, dirás tú, ensalzamiento habrá y Dios salvará al humilde de los ojos. Es hasta el verso 29. Entonces, aquí cuando este consejo se lo estaba dando uno de sus amigos a Job, amízate ahora con él y tendrás paz. Fíjense, esta amistad no es solamente de conocer, no solamente de hablar con él. Cuando ya se habla de una amistad, es de un enlace, de estar completamente unidos con Jehová. Y al ver ese enlace, por supuesto que existe una confianza que no se puede acabar, o que nunca se va a acabar. Amístate ahora con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Y esa confianza es lo que nos va a dar fortaleza en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra sabiduría, en nuestra espiritualidad. Entonces, la confianza en Dios también nos fortalece nuestra mente. La tercera que fortalece nuestra mente son también las pruebas personales. Y dice Santiago capítulo 1, verso 2 al verso 6. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándale a Dios, la cual da a todos abundantemente, y no se hiere, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movido del viento y echada de una parte a otra. Entonces, al tener una prueba, al tener una tentación, y no solamente al estarla enfrentando, sino al pasarla, nuestra mente se fortalece de una manera que usted no tiene idea. Y yo creo que, si no todos, la mayoría, lo hemos probado a tener pruebas difíciles, a tener tentaciones difíciles, y que
al estar orando, al estar leyendo la Escritura, al estar oyendo los consejos de nuestros hermanos, nos ha estado fortaleciendo la mente, que vamos poco a poco pasando esa prueba, y cuando, sin darnos cuenta, ya nos vemos del otro lado, y al voltar atrás nos estamos dando cuenta que sobre todo Dios estaba con nosotros. Y entonces nuestra fortaleza mental viene a ser mucho más de lo que era antes. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al verso 9, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para que nosotros, que somos guardados en la virtud de Dios por la fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postremer tiempo, en los cuales vosotros os alegréis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado, el cual no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Y fíjense lo que se va ganando al estar teniendo la prueba. Se va fortaleciendo nuestra fe, dice el verso 6, estando al presente en poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, porque la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual parece bien que sea probada. Tenemos que ser probados. Si nosotros queremos llegar a la vida eterna, hermanos, tenemos que ser probados, porque al estarnos probando, y no solamente una vez, en nuestra vida vemos que son varias veces, pero a través de cada prueba que está pasando, nosotros va mejorando nuestra confianza, va mejorando nuestra paciencia, va mejorando nuestra fe, y todo esto está fortaleciendo nuestra mente para entonces poder sí hacer lo que decía Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Figúrese en su mente, y esto ahí, está ahí ahorita en su casa, que usted tiene que está haciendo un tren en el cual este tren lo va a llevar a un viaje largo. Bueno, vamos a decirlo mejor. Este tren lo va a llevar a la vida eterna. ¿Cómo usted conformaría este tren? Y a través de lo que hemos visto, yo podría decir, la locomotora, la máquina principal que va a llevar el tren, sería la palabra de Dios. Entonces, usted pone como la principal la palabra de Dios. Luego, el vagón que sigue sería nuestra fe. Y luego el otro vagón serían nuestros buenos sentimientos y las buenas obras que cada uno de nosotros. Pero todo esto, sobre todo, que el que va manejando este tren es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ese tren sí nos va a llevar a la vida eterna. Vamos a estar confiados porque vamos a tener una mente fortalecida y no importa lo que yo haga bien, no importa lo que pase en nuestra vida, vamos a poder enfrentar tentaciones, pruebas, enfermedades. Pero también a través de fortalecer nuestra vida, vamos a tener buenos sentimientos, vamos a tener buenas cosas para nuestro prójimo, pero sobre todo vamos a tener
lo que dice aquí de Deuteronomio capítulo 6, verso 5, de poder amar a nuestro Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Por eso es necesario, hermanos, tener una mente fortalecida. Por lo contrario, hermanos, si nuestra mente está no fortalecida, es una mente débil. Ahora, entonces haga de cuenta de ese tren, que aunque este tren usted lo quiere llevar, que más bien que lo lleve a la vida eterna, usted va a ir cargando vagones que digan de envidias, celos, pleitos, contiendas, enemistades. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que esa locomotora, juntamente con el que va manejando, como está muy pesado ese tren, lo va a desconectar, lo va a descanchar y va a seguir. Y usted entonces se va a quedar atrás. Este tren, hermanos, es nuestra mente. Entonces usted decida si usted va a tener una mente no solamente verdadera, buena para Dios, sino que a través de la palabra, a través de las pruebas, a través de la templanza, nosotros la estamos fortaleciendo. Tenga por seguro que tanto usted como yo, si lo hacemos, vamos a llegar a la vida eterna. Pero tengamos cuidado, hermanos, que no pongamos nuestro orgullo, la sabiduría del mundo, las tentaciones, si caemos en ellas, no las pongamos, porque entonces, como les decía, esa locomotora que es la palabra de Dios, que está manejando, que es Jesucristo, nos va a dejar y va a escoger otro tren que tenga las cualidades que Él está buscando. Estamos en un mundo difícil, pero Jesucristo le decía a Dios, no los ruego que los quites de este mundo, sino que los mantengas fuera del mal. Y es algo que no solamente Dios está pidiendo por nosotros, sino también es algo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, hermanos, que nuestra mente nos lleve, que sea de tal grado fortalecida, que nos lleve hasta la vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, que moras en la altura de los cielos. Te pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, que tú nos ayudes a fortalecer nuestra mente. Que tú quites de nuestra mente todo mal sentimiento, todo mal sentir, Señor, toda desconfianza. Si hay algún pecado, Señor, te pedimos perdón, Padre, que a través de tu Hijo, Señor, tú nos perdones y que tú restaures nuestra mente. Hemos visto, Señor, que nuestra mente es compleja porque tú la has hecho, Padre. Pero tú nos las has dado, Señor, no solamente para vivir, sino también para poder vivir una vida eterna. Ayúdanos a poderlo lograr y te pedimos, Señor, que ayudes a mis hermanos también y aquellos mis hermanos o aquellas personas que sepamos o que conocemos que tengan una mente débil, podamos ayudar también a fortalecerla. Te lo pedimos todo esto en el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Paz a vosotros, hermanos, que Dios les bendiga.